El control de nuestra conducta en respuesta a situaciones social o ambiental en la que nos encontramos requiere una considerable habilidad y todos podemos recordar situaciones en las que nos comportamos inapropiadamente. Afortunadamente, la mayoría de nosotros no comete errores a menudo, porque nuestros lóbulos frontales controlan la conducta en relación con el tiempo y el espacio. En el cerebro humano, los lóbulos frontales abarcan todos los tejidos situados por delante de la cisura de Rolando. Estas áreas extensas que constituyen el 20% del neocórtex está formada por varias regiones funcionales distintas que agruparemos en 3 categorías generales: motora, premotora y prefrontal. La corteza motora es el área 4 que podemos observar aquí. La corteza premotora incluye las áreas 6 y 8, que pueden subdividirse en 4 regiones. El área 6 lateral, el área 6 medial, el área 8 que constituye el campo visual frontal y el área 8A que constituye el campo visual suplementario. La corteza prefrontal puede dividirse en 3 regiones. La corteza prefrontal dorsolateral, las cuales comprenden las áreas 9 y 46, que serían toda esta región. La corteza prefrontal inferior ventral son las áreas 11, 12, 13, 14 y 3. La corteza prefrontal se puede dividirse en 3 regiones. La corteza prefrontal dorsolateral, que comprende las áreas 9 y 46, que sería toda esta región. La corteza prefrontal inferior, que son las zonas 11, 12 y 13, se ubican en esta parte. La corteza frontal medial comprende las áreas 25 y 32. Conexiones de las áreas motora y premotora. Varios grupos de conexiones están vinculados con este sistema. La corteza motora se proyecta hacia las neuronas motoras espinales para controlar los movimientos de miembros, manos, pies y dedos, y hacia las neuronas motoras de los miembros craneales correspondientes para controlar los movimientos faciales. Las regiones premotoras están conectadas a las áreas vinculadas con la ejecución de los movimientos de los miembros. La corteza prefrontal dorsal lateral, las cuales son las áreas 9 y 46, reciben sus principales vías aferentes de las áreas parietales posteriores y también del surco temporal superior. La corteza inferior, las cuales comprenden las áreas 11 y 14 que se encuentran en esta parte, reciben sus principales vías aferentes del lóbulo temporal, que incluye las regiones auditivas de la circunvolución temporal superior, las regiones visuales de TE, surco temporal superior y referencias de la amígdala. Además, hay conexiones desde la corteza somatosensitiva, que es la área 43, de la corteza gustativa en la ínsula y las regiones olfatorias de la corteza piriforme. El área fronto-orbitaria se proyectan subcorticalmente hacia la amígdala y el hipocampo, proporcionando una vía para influir en el sistema autónomo que controla los cambios en la presión arterial, la respiración, etc.
Las regiones prefrontales reciben vías aferentes importantes de las células dopaminérgicas en el tegmento. Esta información Mientras que la corteza motora proporciona un mecanismo para la ejecución de los movimientos, la corteza premotora selecciona los movimientos que van a ser ejecutados. La región premotora actúa fundamentalmente en la elección de la conducta que responde a señales externas y la región motora suplementaria realiza una contribución interna mayor cuando no hay ninguna señal del entorno disponible. Igual que seleccionamos los movimientos de los miembros, debemos seleccionar los movimientos de los ojos. Esta selección es función de los cambios oculares frontales. Podemos hacer movimientos oculares para mirar objetos específicos o podemos mirar alrededor aparentemente sin ningún propósito. El área 8 está especializada en los movimientos dirigidos hacia el estímulo, mientras que el área 8A es responsable de los movimientos impulsados internamente. La región motora suplementaria desempeña un papel especial en la elección y dirección de las secuencias motoras. La corteza premotora se activa cuando las secuencias del movimiento son marcadas por una señal externa. La corteza motora es responsable de la ejecución del movimiento, mientras que la corteza premotora selecciona dichos movimientos. La corteza prefrontal controla los procesos cognitivos de modo que se seleccionen los movimientos apropiados en el momento y el lugar concretos. La selección de movimiento es independiente de la formación sensitiva existente y puede denominarse memoria temporal, memoria de trabajo o memoria a corto plazo. Se utiliza la expresión memoria temporal para referirse a un registro nervioso de los acontecimientos recientes y su orden en el tiempo. Estos acontecimientos pueden estar relacionados con objetos o con movimientos y por lo tanto derivan su información de las corrientes de reconocimiento de objetos o motoras del procesamiento sensitivo. Las personas cuya memoria temporal está limitada se vuelven dependientes de las señales ambientales para determinar su conducta. Es decir, que la conducta no está bajo el control del conocimiento internalizado, sino que es controlada directamente por las señales externas. Los pacientes con lesiones del lóbulo frontal tienen dificultad para inhibir la conducta dirigida a los estímulos externos. Un tipo de señal ambiental es la retroalimentación sobre las propiedades de recompensa entre los estímulos. Por ejemplo, si usted se imagina que cierto estímulo, como la fotografía de su abuela, siempre se asocia con una recompensa como un alimento delicioso, usted aprende la relación entre el estímulo visual, la fotografía de la abuela, y el refuerzo, que es el alimento. El aprendizaje de estas asociaciones es fundamental para gran parte de los que hacemos a medida que tomamos conocimiento del mundo, y la corteza orbitaria es fundamental para el aprendizaje por asociación. Los seres humanos tenemos vidas complejas, vivimos en grupos sociales en los que desempeñamos múltiples roles simultáneos como hijos, padres, amigos, hermanos, amantes, trabajadores, etc. Cada uno de estos roles está regulado por reglas de conducta que se espera que sigamos. La conducta depende, por lo tanto, del contexto. De tal manera, la conducta que es apropiada en un momento puede no serlo si existen cambios sutiles en el contexto. La elección de conductas en función del contexto requiere una información sensitiva detallada, porque se transmite hacia la corteza frontal inferior desde el lóbulo temporal. El contexto también supone un marco afectivo. Esta contribución procede de la amígdala. Las personas con lesiones fronto-orbitarias tienen dificultad para tener en cuenta el contexto, especialmente en situaciones sociales, y es llamativo por su proceder inoportuno.
No solo nuestra conducta se encuentra bajo el control de información aferente sensitiva continua, la memoria temporal y el contexto, sino que también se ve afectado por una vida de experiencias y objetivos. Turing denominó a este conocimiento autobiográfico como conciencia autonoética, es decir, el autoconocimiento. Se refería a la conciencia autonoética hace posible reunir el conocimiento acerca de uno mismo como una entidad continua a lo largo del tiempo. El deterioro de esta genera un déficit en la autorregulación de la conducta. Por lo tanto, nuestra conducta está bajo la influencia de las experiencias personales pasadas y nuestras metas vitales para el futuro. De modo que nosotros interpretamos el mundo en nuestra vida cotidiana dentro de nuestros propios marcos de referencia. Mientras que los pacientes con lesiones frontaorbitarias a menudo pierden este autoconocimiento y tienen dificultades importantes en la vida diaria. El lóbulo frontal izquierdo tiene una función preferente en los movimientos relacionados con el lenguaje, que incluyen la articulación de palabras, mientras que el lóbulo frontal derecho desempeña un papel central en los movimientos no verbales, como la expresión facial. Las lesiones frontales pueden deteriorar la capacidad de una persona para realizar una amplia variedad de movimientos, para ordenar secuencias de movimientos e incluso para hablar. La lesión de la corteza motora primaria se asocia típicamente con una pérdida crónica de la capacidad para realizar movimientos finos e independientes de los dedos de la mano, presumiblemente por la pérdida de proyecciones cortoespinales directas en las neuronas motoras. Además, existe una pérdida de velocidad y la fuerza tanto de los movimientos de la mano como de los miembros contralaterales. La pérdida de la fuerza no es simplemente un síntoma de lesión del área 4, porque las lesiones restringidas a la corteza prefrontal también llevan una reducción en la fuerza de la mano. La lesión de la corteza motora suplementaria causa una interrupción transitoria de casi todos los movimientos voluntarios. Sin embargo, existe una rápida recuperación y la única discapacidad permanente reside en la ejecución de movimientos rápidamente alternantes con las manos o los dedos. La razón probable para que las lesiones amplias del área motora se avala por las observaciones de que las áreas premotoras izquierdas y derecha muestran un aumento del flujo sanguíneo durante tareas animanuales en los seres humanos. Si usted oprime su globo ocular, el mundo parece moverse. Si usted mueve sus ojos, el mundo se mantiene estable. ¿Por qué? Tauber propuso que para que ocurra un movimiento, una señal nerviosa debe producir el movimiento, así como una señal de que el movimiento va a ocurrir. Si los ojos se mueven mecánicamente, no existe esta señal y el mundo se mueve. Sin embargo, cuando usted mueve sus ojos, hay una señal nerviosa que indica que el movimiento sucederá y el mundo se mantiene estable. Esta señal se ha llamado descarga coronaria o reaferencia. El habla es un ejemplo de selección de movimientos. Si el lóbulo frontal tiene un mecanismo para seleccionar respuestas, debe seleccionar también palabras. El lóbulo frontal contiene dos zonas del lenguaje. El área de Broca, que puede ser considerada como una extensión del área premotora lateral, y el área suplementaria del lenguaje, que quizás sea una extensión del área motora suplementaria. El área de Broca tiene un papel crítico, ya que selecciona palabras basándose en señales. Por el contrario, el área suplementaria del lenguaje es necesaria para recuperar palabras sin señales externas, lo cual también es compatible con la función general del área motora suplementaria.
Las personas que sufren accidentes cerebrovasculares en el área de Broca tienen un deterioro en la capacidad para utilizar verbos y producir una gramática apropiada, síntoma conocido como agramatismo. Mientras que las personas con accidentes cerebrovasculares que afectan el área suplementaria del lenguaje y se extienden a la región frontal medial izquierda a menudo son mudas. Durante mucho tiempo se ha reconocido que los pacientes con lesiones del lóbulo frontal experimentan una pérdida espontánea de la palabra. Los pacientes con lesiones del lóbulo frontal tienen producción de palabras baja. Aunque el lugar principal de esta limitación parece estar en la región fronto-orbitaria izquierda, las lesiones de la región fronto-orbitaria derecha también pueden causar una reducción pronunciada en la fluidez verbal. Los pacientes con lesiones del lóbulo frontal se distinguen de otros pacientes en su fallo frecuente para seguir las instrucciones en las tareas. Por ejemplo, Milner observó que esta falta de cumplimiento era especialmente común en las pruebas de aprendizaje de laberintos, en las que un zumbido indicaba que el paciente ha cometido un error y tiene que detenerse y comenzar de nuevo desde la entrada del laberinto. Los pacientes con lesiones del lóbulo frontal tendieron a no tener en cuenta esta señal. Un paciente que presentaba lesiones frontales ventrales había sido vendedor y sabía en qué había trabajado y que había viajado mucho. Sin embargo, cuando se le presionó, no pudo proporcionar un solo ejemplo personal de su ocupación. Por ejemplo, cuando se le preguntó si daba conferencias, dijo que sí, que daba conferencias a menudo, era una parte importante de su tarea. No podía nombrar un solo caso de una experiencia en una conferencia. Su conocimiento autobiográfico se había perdido. El paciente entonces no era capaz de describir acontecimientos personales que ya pasaron. En un estudio, Petris solicitó a pacientes con lesiones del lóbulo frontal que aprendieran asociaciones arbitrarias entre colores y posturas de la mano. Por ejemplo, se les presentaron 9 estímulos de colores y su tarea era aprender qué postura se asociaba con cada estímulo. El daño del hemisferio izquierdo o del derecho produjo un bajo rendimiento en esta tarea. El problema, en realidad, reside en el aprendizaje de seleccionar entre un conjunto de respuestas que compiten, las apropiadas para los distintos estímulos. Las conductas social y sexual requieren respuestas flexibles que son en gran medida dependientes de las señales contextuales. Por lo tanto, no es difícil imaginar que las lesiones del lóbulo frontal interfieran con ambas. Tal vez el efecto más obvio y notable del daño del lóbulo frontal en los seres humanos sea un cambio pronunciado en la conducta social y la personalidad. La corteza parietal posterior desempeña un papel central en la guía visumotora de los movimientos en el espacio y la región PG y el surco temporal superior desempeñan algún papel en la conducta espacial más compleja como la rotación mental. Está claro que las lesiones dorsolaterales deterioran la memoria a corto plazo para la localización de los hechos y este déficit presuntamente podría interferir en la selección de conductas en relación con los lugares en el espacio. Considerando la cantidad y la variedad de síntomas asociados con la lesión del lóbulo frontal, llama la atención que pocas pruebas neuropsicológicas sean útiles para evaluar la función de dicho lóbulo. Aquí mencionamos los siguientes. La prueba de selección de tarjetas de Wisconsin. Su función es captar la inhibición de las respuestas. La prueba de Stroop
para medir la fluidez verbal, la prueba de fluidez de palabras de Thurston para medir la fluidez no verbal. También la prueba de fluidez de dibujos, dinamometría de la mano, golpes con los dedos, secuenciación. Esta es para captar la capacidad motora. La prueba de fichas, deletreo y discriminación fonética es para medir la comprensión del lenguaje. La prueba de autoordenación mide la memoria de trabajo. Y la prueba de Torre de Londres mide la planificación. Enfermedades que afectan el lóbulo frontal. Muchos síntomas de lesión del lóbulo frontal son característicos de pacientes con trastornos psiquiátricos o neurológicos, como la esquizofrenia en particular, la enfermedad del Parkinson y la enfermedad de Korsakoff. En cada caso, una alteración de la función del lóbulo frontal probablemente constituye de manera significativa a los síntomas conductuales de la enfermedad. En la esquizofrenia se cree que existe una anomalía en la proyección dopaminérgica mesocortical que termina, en gran parte, en el lóbulo frontal, una disminución en el flujo sanguíneo hacia el lóbulo frontal y la posible atrofia de dicho lóbulo. Los pacientes esquizofrénicos rinden poco en todas las pruebas de función del lóbulo frontal y muestran anomalías en el control de los movimientos oculares, pero rinden normalmente en las pruebas de función del lóbulo parietal. La enfermedad de Parkinson es el resultado de una pérdida de células dopaminérgicas de la sustancia negra, aunque estas células se proyectan en particular hacia el núcleo caudado. También lo hacen directamente hacia la corteza prefrontal e indirectamente a través del núcleo dorsomedial del tálamo. Los pacientes parkinsonianos se caracterizan por la falta de expresión facial, similar a la observada en los pacientes con lesiones del lóbulo frontal y tienen deterioro en el test de selección. Los pacientes con la enfermedad de Korsakoff sufren un daño causado por el alcohol en el tálamo dorsomedial y pueden tener una deficiencia de catecolaminas en la corteza frontal. Estos pacientes rinden poco en el test de selección y en las pruebas de memoria espacial.